Su amo el diablo vino por ella. Es una historia que, según el protagonista de la misma, nos cuenta que ocurrió en el estado de Michoacán. Fue escrita por Santos Yagamino. Aquí en la descripción encontrarás el link de su página, donde puedes leer más historias de horror. Mi nombre es Artemio y soy del estado de Michoacán. Desde que ocurrieron estos hechos ya han pasado 4 generaciones, pues fue mi bisabuelo quien lo vivió en carne propia. Mi abuelo siempre nos platicaba la historia, pues aunque él era aún un niño, también se dio cuenta de todo. Cuando llegaron a vivir a ese poblado era aún demasiado pequeño. Solo habría unas 7 casas construidas de madera. Todos vivían de sembrar legumbres, elote, chiles y algunos otros frutos. Todos se conocían entre sí, pues eran pocas familias por el rumbo. Siempre se acostumbraba a dormir temprano, ya que no había luz por aquel entonces. Casi al año de que llegaron a vivir al sitio, una mañana llegó una señora. La verdad es que era de un aspecto muy desagradable, mal encarada también. Esta pidió posada y dijo llamarse Amalia. Así que doña Magda, al ver a esta pobre mujer sin hogar, se compadeció de ella y aceptó que se quedara en su casa por un corto tiempo, pues su esposo no estaría en casa por esos días. A este le gustaba la caza de animales salvajes y se había internado a los montes con otros compañeros por varios días. Así pasaron unas semanas hasta que los vecinos decidieron mejor construirle una choza, para que ahí viviera ella sola sin afectar a nadie. Al principio todo estuvo bien. La señora pasaba desapercibida de la demás gente y casi no salía de su choza. Pero todo cambió un día que una de las vecinas dio a luz a un bebé. La señora empezó a ir a la casa de aquella muchacha. Quería estar cerca de su bebé. Cuando cumplió 6 días de nacido, desapareció de su jacal sin dejar rastro. La noticia impactó a todos los pobladores del lugar, quienes esa noche lo empezaron a buscar sin éxito. Fue hasta unos días después que lo encontraron en un monte. Este yacía ahí sin vida y sin gota de sangre en su pequeño cuerpecito. Estaba seco. Se pensó que tal vez fueron los espíritus malignos que por la noche se lo habían llevado, pues eran creencias de la gente en ese tiempo. Decían que algo muy malo había despertado en ese lugar y que habrían que tener mucho cuidado de ahí en adelante. Amelia, por el contrario, se veía llena de vida. Parecía como si hubiera rejuvenecido en los últimos días. Nadie prestó más atención a esto, pero entonces las cosas se empezaron a tornar algo raras. A Amelia se le veía salir de su choza con una bolsa entrada la noche, y ésta regresaba ya amaneciendo. Ella argumentaba cuando se le preguntaba que iba a visitar a un pariente a otro pueblo cercano. Una noche empezó a suceder algo más extraño aún. En el monte se empezaron a ver unas luces color naranja que iban de un lugar a otro. Las luces se acercaban luego al pueblo y alumbraban las calles. Pasaban muy cerca de los techos de las casas. Se escuchaban risas horribles como burlándose de algo, así que la gente con terror ya no salía a platicar por las noches antes de dormir. Se encerraban desde antes de anochecer y dejaban los quinqués prendidos para tener luz adentro de la casa. En este pueblo vivía don Juan, quien tenía 2 hijas, Amparo y Rosita. Un día una de estas se enfermó. Tenía que llevarla a la ciudad para que la revisaran en un hospital. Así que una mañana salieron cuando todavía no amanecía. Se iban en una bicicleta para poder llegar a la carretera, y de ahí agarrar el autobús. Tomaron un atajo que era entre los maizales, pero al pasar por ahí escucharon unos ruidos que pensaron sería de algún animal grande, o alguien que anduviera robándose los elotes. Al bajarse y querer ver, grande fue la sorpresa que se llevaron los dos. Lo que corría entre la milpa era el espantapájaros. Este parecía tener vida y se les quedó mirando de una forma escalofriante. El pobre señor montó su bicicleta con su hija y no paró hasta ver las luces en la carretera. Ahí muy cerca dejó encargada la bicicleta y tomaron el autobús. A la muchacha la tuvieron que operar del apéndice de emergencia para salvarle la vida. A los pocos días regresaron a su casa. Don Juan y Amparo platicaron a sus conocidos lo que habían visto aquella mañana aún de madrugada. Pero nadie creyó. Decían que solo habían alucinado. Esto llegó a oídos de Amelia, quien después por las ventanas andaba espiando las casas para saber qué más se decía sobre este asunto.
La poca población del lugar empezó a sospechar de Amelia, pues pensándolo bien fue desde que ella llegó, que empezaron a suceder todos estos hechos raros. Una de esas noches que se iba Amelia, entraron varias personas a su choza para ver si ésta ocultaba algo dentro, y en efecto, encontraron huesos humanos. Un pentagrama pintado en el centro de la choza. Había muchas botellas con brebajes extraños. Al mover aquella cama de palos encontraron también un agujero, de algún 1,5 metros aproximadamente. Era un túnel que al meterse los llevó hasta uno de los maizales. Allá lo tenía tapado con una piedra caliza. Cuando Amelia volvió la siguiente mañana ya nada fue igual. Todos la volteaban a ver como señalándola con algún tipo de recelo. Ella se dio cuenta de aquello y les dijo a los que estaban presentes: «Ahora ya saben lo que soy. Es mejor que nadie se atreva a meterse conmigo porque acabaré con él». Esa vez que regresaba traía un perro consigo. Era un perro horrible de color negro. Parecía tener sarna y unos ojos brillantes. Desde entonces dejó el perro ahora en casa como cuidándola. Se corrió esto como mechero de pólvora y ahora nadie quería siquiera pasar cerca de su casa. Había ahora aún más temor en la población. Mi abuelo dice que Amelia durante el día por la ventana nomás los veía pasar y les llegaba a gritar: «¡Cobardes! ¿Por qué tienen miedo? Si ustedes no se meten conmigo, yo no les haré nada. Ese animal solo cuida mi casa, para que gente no ande husmeando en ella cuando no estoy. Les diré también que lo que está en el maizal es algo que cuida que nadie robe las mazorcas». Y soltaba esa risa macabra. Un día unos de los campesinos del lugar se armaron de valor y la enfrentaron, diciéndole que por favor se fuera del lugar pues ahí ya nadie la quería, que solo causaba temor a todos, tanto a grandes como a chicos. Ella riéndose dijo: «Y díganme quién es el valiente que me va a sacar. Aquí es mi casa, aquí me quedaré siempre». Los vecinos hicieron una junta una tarde que ésta se había ido. Llegaron a la conclusión que tenían que sacarla como diera lugar, o si no fuera posible, habría que matarla. Pero buscaban ahora la forma de armar el plan. Un señor llamado Don Tolosa se ofreció a ir al pueblo y traer agua bendita, hablar también con el cura para que fuera y bendijera aquel lugar. Tal vez así aquella bruja no aguantaría la presión de las personas y la bendición del padre y se marcharía de ahí. La siguiente mañana Don Tolosa salió rumbo al pueblo dispuesto a ayudar a la gente de aquel poblado trayendo al cura, pero para su mala suerte este jamás volvió. Al menos no con vida. Después de buscarlo lo encontraron en un maizal pendiendo de un palo con los brazos abiertos en forma de un espantapájaros. El que lo encontró fue Don Juan. Dice que tenía la cara desfigurada y una mueca de terror. La esposa de Don Tolosa fue muy enojada a ver a la bruja y reclamarle lo sucedido, pero ésta solo recibió insultos. «Para que no me quieran desafiar, bola de indios», le dijo. Pasó el tiempo y las cosas así quedaron. Era mucho el temor. Al ver que fuera quien fuera ella podría acabar con él, pues Don Tolosa era un hombre fuerte y valiente y acabó de una terrible manera. Nadie se metía con ella. Una noche que por cierto ya se aproximaba el Día de Muertos, Amalia salió con el perro y dejó su choza sola. Don Landa se percató de esto y con otros 3 hombres más se dirigió al pueblo a ver al cura. Con machetes y palos llegaron a la carretera. Al llegar al pueblo en el autobús, visitaron al cura, le platicaron el problema. Les dio agua bendita, bendijo los machetes y les obsequió a cada uno una medalla de San Benito, el padre que se llamaba José. Les dijo que él también iría de visita al pueblo en unos días y conocería a la bruja que los asolaba. Les pidió que no dijeran nada. Esa noche la pasaron en la parroquia y a la siguiente mañana muy temprano tomaron camino rumbo a aquel poblado. Al llegar estaba amaneciendo y como llevaban los machetes se introdujeron al maizal e hicieron como si estuvieran trabajando como normalmente lo hacían, para despistar a la bruja. A los 5 días llegó el padre a visitar la comunidad, pero iba vestido diferente, de botas y sombrero, como jornalero pidiendo trabajo. Al percatarse la bruja de esto, le habló. Le dijo: «¿Qué buscas aquí? Aquí no hay nada para ti. Si no te vas algo malo te podría pasar». El cura le contestó:
Solo necesito un lugar para dormir y un taco para calmar el hambre. Don Juan al ver esto le siguió el juego. Yo lo contrato. Necesito a alguien que me ayude. Yo ya estoy algo viejo y cansado. Así que el padre se dedicó a trabajar en el maizal de don Juan, esperando que un día la bruja se distrajera. Y así pasó un día. Amalia salió como era su costumbre al anochecer. Esta vez se llevó al perro con ella. El cura entró a la casa de esta y vio todo lo que había en el lugar, todo tipo de cosas para hacer el mal, y dijo: tenemos que sacarla pronto de aquí, o todos acabaremos mal como el infortunado Tolosa. Eso que está en el maizal es un demonio, y cada vez se hace más fuerte. Ella por las noches sale a buscarle alimento, pero cuando ya no encuentre acabará de uno por uno con todos ustedes. Esa tarde el cura se fue, pero regresó pronto al tercer día. Trajo muchas cosas benditas para acabar con ella. Una noche que Amelia salió, el padre y varios hombres decidieron seguirla, para saber en qué lugar exacto hacía su transformación, y ahí podrían acabar con ella de una buena vez. Unos entraron primero a la casa y regaron el agua bendita, rociaron el pentagrama que había en el piso. En ese preciso momento apareció un humo negro que hizo vomitar a todos los presentes. Los que la siguieron miraron que en un maizal donde acababa el túnel. Esta lo abrió y enseguida se puso a recitar palabras en algún idioma o dialecto extraño, y ahí ante la mirada atónita de aquellos desafortunados se desprendió las piernas, brazos y por último la cabeza. Ahora era una enorme ave que salió volando. El maldito perro se quedó ahí solo. Parecía que cuidaba las extremidades de su dueña, mientras ella se iba a hacer sus maldades. Estos fueron a avisarle al padre y a los que con él estaban. Los hombres se armaron con los machetes que el padre les había bendecido. Él solo dijo: todo sea en el nombre de Dios, que sea lo que él diga. Yo cumpliré en cuidar y ayudar a sus corderos. Llegaron donde el perro. Este los miraba fieramente con aquellos ojos endemoniados, y echaba espuma por la boca. Al acercarse más al animal se les abalanzó, pero fue recibido por agua bendita, la cual al solo tocarlo se revolcó en el suelo de dolor y empezó a echar humo. Al pasar un rato quedaron los puros huesos de aquel maldito perro. El cura empezó a untar con sal los miembros de la bruja. Brazos y piernas quedaron impregnados. Al momento de que puso los primeros granos de sal, se escuchó un horrible grito. Fue tan agudo que logramos escucharlo, y eso que la bruja estaba a más de 1 kilómetro de distancia. Cuando esto se escuchó en el cielo, se alcanzó a ver como una gran luz roja bajaba del cielo. Enseguida ellos fueron a buscar a Amalia. Donde la encontraron fue algo impactante, difícil de creer. La bruja Amalia estaba tirada en un monte y pedía sus piernas, sus brazos. Don Juan, al sentir tanta ira por ella por todo el tiempo que los mantuvo aterrorizados, le soltó el primero en la cabeza. Esta soltó un grito de dolor y rabia. En ese momento un frío inexplicable se empezó a sentir. Esto que te diré tal vez no lo creerás. Solo los que lo vieron con sus propios ojos te podrían describir el horror del momento aquel. De la nada frente a todos llegó una carroza tirada por caballos negros, que de sus fauces salía espuma. El hombre que la conducía vestía un traje negro y de sombrero. Los miró y exclamó: «Solo vengo por ella». Se bajó del carruaje y la agarró entre sus brazos. La acomodó en la carroza y acto seguido le pegó a los caballos, quienes relincharon alejándose y perdiéndose en la oscuridad. El cura cayó de rodillas dando gracias a Dios, pues ahora todo había acabado. Hasta la fecha, en ese lugar exacto, existe una iglesia que se mandó a construir a raíz de estos hechos, por el temor de la gente. Nos vemos muy pronto con una nueva anécdota contada por su amigo Guerrero de Luz. Saludos a todos.